Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta ya nuestra tercera sesión de la segunda temporada de NutriPodcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos y me acompaña la conductora Itzel. ¿Qué tal, Itzel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos nuevamente, ya estamos por acá. Bien, pues ahora vamos a hablar entonces de el pie diabético y nutrición. Vamos a dar algunos conceptos, alguna guía, panorama epidemiológico en el país y algunas recomendaciones nutricionales. Así que vamos arrancando. Sí, vamos comenzando porque es un tema bastante vasto en información y bueno, de inicio sí quiero que nos pongamos un poquito en contexto con respecto al panorama actual del pie diabético. Y sabemos entonces que la base esencialmente es la diabetes mellitus y este padecimiento es altamente predisponible a complicaciones crónicas, por lo que sí tiene un impacto a nivel de salud pública, sobre todo por el impacto que genera en el paciente y en los sistemas de salud, ¿no? Pero bueno, en esta parte vamos a ver que las complicaciones dentro de la diabetes, una de las más comunes son las de tipo cardiovascular. La mayor parte de los pacientes con diabetes va a presentar de antemano algún padecimiento de este tipo. Y dentro de estas complicaciones cardiovasculares encontraremos las enfermedades vasculares periféricas, que también es un factor de riesgo esencial para el desarrollo del pie diabético. Pero bueno, también hay que definir en este caso qué es el pie diabético. Según algunas guías y específicamente el Grupo de Trabajo Internacional de Pie Diabético que se dedica al estudio, en este caso de esta patología, refiere que es la infección, puede ser la ulceración o la destrucción de tejidos blandos, en este caso que es asociado a algunas alteraciones de tipo neurológicas o algunos grados de enfermedad arterial periférica. Y aquí, bueno, ya lo vamos a comentar más adelante también, pero es importante detectar estos dos aspectos, que son los daños neurológicos y las enfermedades arteriales periféricas, que bueno, vamos a ir desarrollando durante todo el tema. Excelente, sí. Y bueno, si nos están escuchando, nos están viendo ahorita en vivo, pues sería un agrado que nos pudieran compartir esta transmisión en algunos de sus redes. También la Secretaría de Salud menciona o maneja un concepto interesante que dice que es el conjunto de síndromes neuropáticos, isquémicos e infecciosos. Básicamente hay úlceras secundarias de una microtraumatismo y este microtraumatismo más o menos en promedio en la Secretaría de Salud maneja un promedio que de cada 100 pacientes diagnosticadas con diabetes tipo 2, el 10% de ellos, o sea, de 10, 1, padece este problema de microtisular, traumatismo tisular. Exactamente, y a reserva de eso que comenta de las cifras, es muy interesante porque, bueno, de hecho también el Grupo de Trabajo Internacional para el Pie Diabético menciona, y este es un dato muy interesante, que cada 20 segundos se pierde una pierna por amputación de tipo no traumática en pacientes, en este caso con diabetes. Y vemos como que de toda la estadística de los pacientes que presentan diabetes mellitus, el 20% va a presentar este tipo de complicaciones a largo plazo. Y bueno, ya la culminación final va a ser la amputación, es algo que también es bastante severo ya a nivel de amputaciones en general, pero bueno, dentro de estos pacientes que llegan a tener amputaciones, la mayoría, casi el 50% de estos pacientes a los 5 años se ve esta constante de que la extremidad contralateral también va a tener la misma circunstancia. Y esto específicamente porque no se lleva un control. Entonces, bueno, pues sí crea un impacto bastante fuerte a nivel, sobre todo, de la calidad de vida del paciente, de vida potencial o de trabajo,
y a nivel de sistema de salud y de gastos y costos, porque es una patología bastante costosa. Sí, gracias. También otro de los factores de riesgo que sin duda las guías práctica clínica menciona son básicamente no control de la enfermedad de la glucosa en sangre. Ese es como la parte de un factor esencial. El otro factor que desafortunadamente se da por desconocimiento, por falta de cultura, es revisión de los pies, ¿no? Uh-huh. Porque también hay infecciones y no precisamente a veces de personas con diabetes, pero bueno, en este caso estamos hablando de pie diabético, entonces son personas que no están controladas y que no se revisan los pies, y estos pues son factores detonantes. Sí, exacto. Dentro de estos factores de riesgo, como comenta, son de los principales, pero también tenemos estas dos pautas esenciales, que es las cuestiones neurológicas, específicamente la neuropatía diabética y la arteriopatía periférica, que son los dos pilares esenciales para que se desarrolle el pie diabético, aunado a todos esos factores ya mencionados. Entonces, dentro de la neuropatía diabética encontramos que el 60% de los pacientes con diabetes la van a presentar. ¿En qué consiste? Son daños a nivel, sobre todo del sistema nervioso, en el caso de los nervios periféricos específicamente, empiezan a dañarse y por lo tanto empieza a haber una insensibilidad del paciente ante algunos factores externos, en este caso el dolor, algunas heridas, algunas situaciones en la zona. Pero de inicio, depende del grado de neuropatía, pero de inicio va a presentar mucho dolor el paciente, dolor punzante, algunas parestesias, algunas situaciones a ese nivel, que poco a poco va a ir perdiendo esa sensibilidad que les comento. Y definitivamente esto es importante porque lo que comentaba usted, licenciado, que la falta de revisión, en este caso de las extremidades inferiores, pues sí tiene mucho que ver. El paciente no va a sentir muchas veces que se lesiona, que hay algunas heridas a ese nivel, y bueno, pues se deja la herida expuesta sin curación y va a detonar una úlcera inminentemente. Y ya dentro de la parte, aunado, a la arteriopatía periférica, vemos que se limita la irrigación a nivel de las extremidades. Entonces, pues esta falta de irrigación va a traer también algunos niveles de poca oxigenación, por lo tanto también se exacerba más el problema. Sí, la Secretaría de Salud y, por ejemplo, principalmente el IMSS tiene un registro interesante que reporta que cada año hay más de 320,000 nuevos casos, 320,000 nuevos casos de pacientes que cursan la diabetes. Y en la República, hablando ya una cifra a lo mejor ya global, todavía hace falta agregarle el número de personas detectadas nuevas con diabetes de el IMSS, de Sedena y de los particulares, de los hospitales o las clínicas particulares. Entonces, la cifra que voy a dar ahorita a continuación, seguramente se puede multiplicar sin problema por 3, ¿ok? Entonces, fíjense, en la República, 1 de cada 10 mexicanos que padece diabetes mellitus tipo 2, tiene el pie diabético. Tiene una situación o una úlcera o un problema derivado de un mal control en la diabetes y por lo tanto llega a tener el pie diabético. De esa persona, si las juntamos a 10, de 10 que tienen diabetes tipo 2 y pie diabético, 4 lamentablemente se amputan sus pies por mal control, etcétera, etcétera. Entonces, es un número muy grande. Al fin de cabo, digamos, hay personas de 40, 50 años que les amputan su pie por no tener un buen control. Y eso es bastante difícil, ¿no? Tanto para su familia como para el paciente, obviamente, y que nosotros como nutricionistas y como nutriólogos, si tenemos un paciente con diabetes tipo 2, que cursa la diabetes tipo 2, y es nuestro área de acción como nutricionistas, somos educadores en diabetes o nos dedicamos a la nutrición clínica y la parte de orientación en pacientes con esas características, definitivamente sí hay que capacitarnos para tener
ese conocimiento de revisión preventivo en el consultorio para el pie. De ahí, pues, si hay un problema, derivarlo con el podólogo o el especialista. Uh-huh. Estos desenlaces justamente que comenta tiene que ver también con el previo a la atención del paciente, que es el éxito como tal de la intervención va a radicar entonces en este entendimiento de la patogénesis en sí del pie diabético y de todo lo que conlleva. Y sí coincido también con usted, licenciado, en el que es importante tener bases con respecto a la clasificación o con respecto al diagnóstico propiamente, ¿no? Que esto radica más en los médicos, pero nosotros de este lado también debemos de conocer esas pautas o esas cuestiones esenciales para poder diagnosticar y dar tratamiento nutricional a nuestro paciente. Y ya me refiero sobre todo a las clasificaciones de las úlceras. Hay varias guías, hay varias como tal, sí, instituciones que refieren algunas pautas para la clasificación. De las más utilizadas y las más aceptadas a nivel internacional es la clasificación de Wagner. Seguramente la Wagner o Wagner, generalmente, como si la han escuchado, seguramente van a saber, bueno, que esta se rige por varios puntajes. Sin embargo, en algunas bibliografías se refiere que puede ser limitada. ¿Por qué? Porque no utiliza o no refiere como la infección, únicamente la superficie y la profundidad de la úlcera, pero no si hay infección o no. Otra de las como tal de las formas de diagnosticar es la de la Universidad de Texas, que también es bastante aceptada. Esta sí considera la profundidad y la superficie de la úlcera más si hay infección. Y ahora, bueno, hay otras clasificaciones como por ejemplo la del Grupo Internacional de Trabajo para el Pie Diabético tiene su propia clasificación que también es muy buena, pero no ha llegado como a todos los contextos, así como la clasificación PEDIS, por ejemplo, que también es excelente. Pero bueno, ya viniendo al contexto de nuestro país, en México es bastante aceptada la Wagner, precisamente el IMSS aprobó esa utilización, pero sí quiero comentarles que las guías de práctica clínica, específicamente en la actualización del 2020, refiere que aparte de Wagner también se puede utilizar la clasificación de Texas. Entonces estas dos pueden ser de bastante apoyo, a lo mejor ya cada uno por nuestra cuenta hay que investigar porque bueno, son por puntajes y en este caso quiero hacer referencia a la de Wagner que es la más utilizada, donde 0 es un pie sin úlceras pero con dolor y donde 5, que es el grado máximo, es un pie que ya presenta gangrena extensa, básicamente en todo el pie. Entonces, bueno, pues ahí nos podemos estar guiando a raíz de estas pautas. Exactamente, para poder dar el tratamiento, porque al final, si el paciente está en un grado 0 según Wagner, pues ahí vamos a poder intervenir de mejor manera preventiva. Y si ya tiene un grado más avanzado, pues ya es un poquito más hasta cierto punto correctivo o algunas intervenciones que puedan estar limitando la evolución a úlceras de mayor daño, ¿no? Sí, y cuando, por ejemplo, un paciente llega a tu consultorio, este paciente te refiere, aparte de que, bueno, acude a tu consulta para que pues, le ayudes a tener un mejor control en su glucosa y que lo fue con su familiar, su hija, su hijo, y le dice, no, pues quiero que mi papá, mi mamá, le pueda apoyar para que tenga un mejor control en su diabetes. Pero entonces el paciente en ese momento te dice, y doctor, o comúnmente te dicen doctor, o así, fíjese que mis pies están cansados ya todos los días, ya tengo varias semanas con el pie cansado, como que siento que se me hinchan constantemente y demás. Entonces ese es un indicador para que efectivamente revisemos el pie y pues nos podemos capacitar. La misma normativa, las guías prácticas clínicas menciona y refiere que el profesional de la salud puede revisar el pie de un paciente y ocupamos un diapasón de graduado de la marca o hay de Randall o hay también monofilamentos, Siemens, que pues es simplemente es un filamento como de esos para cañas de pescar o bueno, con el lapicerito también es otro monofilamento que nos pudiera apoyar para la sensibilidad, la exploración, la piel, la función motora, la temperatura, la coloración, pues son indicadores que cuando lo ves y lo atiendes y lo observas, puedes ayudar en un mejor diagnóstico más temprano y evitar que este paciente
pueda llegar a tener una úlcera o un problema de pie diabético. Uh-huh. Y dentro de estas pautas precisamente también se rigen, bueno, hay varios pilares de intervención, como lo comenta el licenciado, y también el Grupo Internacional de Trabajo del Pie Diabético refiere 5 pautas importantes que quiero comentarles. La primera hace alusión a lo que comentaba usted, licenciado, que es la identificación del pie diabético, o el pie de riesgo más bien. Y un paciente de riesgo se define como aquel paciente que no necesariamente tiene úlceras en ese momento, pero que sí ya está presentando un grado de neuropatía diabética o de arteriopatía periférica. Y ante eso, pues se utilizan precisamente esas pruebas para poder detectar si el paciente ya tiene cierto grado. Porque bueno, dentro de la neuropatía diabética, el paciente también empieza a tener cierta deformidad del pie y empieza a ver también por el apoyo en sí. Y esa mal apoyo o mala distribución del peso en el pie va a traer consigo algunas callosidades que también va a tener falta de irrigación en la zona y, por supuesto, pues algunas úlceras. Entonces, todo eso va a depender también de lo que comentaba, de enseñar al paciente a revisarse sus pies, ¿sí? Y esto lo podemos hacer también nosotros como nutriólogos. Al final, si el paciente tiene diabetes y se considera un paciente que está en riesgo, hay que estarle haciendo bastante hincapié en que hay que revisarse. Y bueno, mencionar como si este fuera el pie, revisar entre interdigitales en la parte de la base del pie, todo lo necesario, cualquier herida que presente, pues acudir inmediatamente a revisión. Esta es una de las pautas también que hay que considerar. La inspección y exploración de forma periódica es justamente eso. También es importante educar al paciente, a la familia y al personal de salud. Al paciente, ¿a qué me refiero? También al corte de las uñas. Es importante que las uñas no se corten de forma circular, sino que se corten de forma rectangular para que al momento de crecer los bordes no se incrusten en los laterales del dedo, que puedan causar alguna lesión que no se da cuenta el paciente. La otra de las partes es la higiene también propia de los pies o de las extremidades inferiores, como ya comentaba, y educar de forma nutricional. Creo que esto también es algo indispensable, desde luego a la familia y al paciente y al personal de salud que va a estar a cargo, que generalmente es el de enfermería y generalmente los médicos, pero bueno, ya en un trabajo multidisciplinario el podólogo también, el internista, el nutriólogo desde luego también puede estar en ese trabajo. Y otra de las pautas importantes, de hecho la cuarta, es asegurar que el paciente utilice calzado adecuado, ¿sí? Porque también el calzado definitivamente si le aprieta, si es un calzado que genera mucho calor, pues también va a tener alguna repercusión. Entonces, dentro de la ortopedia puede hacerse una ayuda en ese sentido. Y finalmente, el tratar los factores de riesgo de ulceración. Pero si tratamos todos los puntos anteriores de forma correcta, la ulceración va a ser menor. Definitivamente es un padecimiento que puede limitarse, que puede atenderse a tiempo y si no necesariamente tiene que desencadenar en úlceras, pero para eso hay que atender lo antes posible. Sí, por aquí nos mandan saludos, buenas tardes, Mayra. Mayra. Luna, sí. Buenas Desde tardes Veracruz. a todos los que Qué nos bien. están viendo. Y bueno, para ir finalizando, Itzel, sí, concluyendo ya esta pequeña charla, nutricharla del pie diabético y nutrición, que pues es larga, pero siempre es como dejarles lo más básico y lo más resumido posible. Es básicamente al paciente es también capacitarlo, ¿verdad? Capacitarse también el personal o las personas que cuidan a ese paciente o a sus familiares. Al personal de salud de primer nivel de atención, porque sí, efectivamente nos hemos topado con personal de salud que pues nada más atiende, pero no ve esos pequeños detalles de un paciente con diabetes para evitar revisar el pie. Con el tema a lo mejor de que no están capacitados, pero pues la idea es que se capaciten todos. Entonces, y también el nutriólogo, pues también que si se va a dedicar al tema de la atención a crónico degenerativo, pacientes adultos, pacientes con diabetes, definitivamente la revisión de pies es como si fuera la antropometría. Claro. Sí. Y también para concluir, que ya cuando el paciente, porque a veces es inminente que el paciente no tenga ya úlceras, no siempre se va a poder prevenir, pero ya cuando tiene el paciente este padecimiento, pues hay que tratar de abordarlo lo mejor posible. ¿Para qué? Para que no llegue al desenlace de una amputación. Y bueno, pues si ya llegó al desenlace de una amputación, tratar de que no llegue a ese 50% en 5 años que pierde la extremidad contralateral, ¿no? Tratar de proteger
o de preservar lo mejor posible la salud dentro de ese paciente que ya está deteriorado. Y desde luego, pues también las curaciones, ¿no? Que esto ya corresponde más a un aspecto de enfermería o médico, pero también podemos observar y ver el debridado, ver algunas alternativas que son alternas, en este caso a lo tradicional, como el uso de algunos implementos distintos, que es otro tema completamente, que ya no hay tiempo, pero al final hay que revisar todo dentro de si vamos a estar en este campo, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, como siempre hemos dicho. Así es, Itzel, pues muchas gracias y muchas gracias a los que nos han escuchado en este medio. Estén atentos para la siguiente semana, el siguiente podcast. Nos gustaría que compartieran este video para poder llegar un poquito más, ¿no? A más colegas, a más personas que les pudiera interesar un poco esta información. Les agradeceríamos bastante. Entonces, Disrumpiendo Nutricionalmente hacia un mundo mejor, nos despedimos. Bye. Hasta luego. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor